El sol se escondía tras los edificios de la ciudad, tiñendo el horizonte de tonos dorados y anaranjados. Desde su lujoso apartamento en el centro, Alejandro observaba el bullicio de la vida urbana. La gente paseaba por las calles, ajena a su existencia, sumida en sus propias preocupaciones y alegrías. Pero a pesar de la riqueza que lo rodeaba, a él le embargaba una profunda sensación de vacío. Era un empresario exitoso, un millonario que había conseguido todo lo que se proponía. Y sin embargo, sentía que algo fundamental le faltaba. Se giró, dejando atrás la vista de la ventana. Las paredes de su hogar estaban decoradas con obras de arte de renombrados artistas. Sus muebles eran de las mejores marcas, y cada rincón del lugar exudaba lujo. Sin embargo, Alejandro sabía que nada de eso podía llenar el hueco en su corazón. Se sentía atrapado en un mundo superficial, donde las amistades eran interesadas y el amor parecía ser solo un mito. Las mujeres que conocía estaban más interesadas en su fortuna que en su persona. Hasta sus propias relaciones familiares parecían ser un mero intercambio de favores. «¿Qué quieres realmente, Alejandro?», se preguntó en voz baja mientras se dirigía hacia la barra. Se sirvió un vaso de whisky, el cual saboreó lentamente, como si el alcohol pudiera ahogar sus pensamientos. Desde su posición privilegiada, podía ver cómo la vida seguía su curso, llena de risas y momentos auténticos, lejos de la frialdad de su existencia. Dio un trago y dejó escapar un suspiro profundo, sintiéndose más perdido que nunca. La idea de encontrar a alguien que lo amara de verdad, sin importar su dinero, se convirtió en una obsesión. En su mente, se dibujaba la imagen de una mujer sencilla, con un corazón puro, que no viera en él a un millonario, sino a un hombre con sueños y anhelos. Sin embargo, ¿dónde encontrarla en un mundo donde la apariencia y el estatus lo eran todo? La respuesta llegó de manera inesperada. Una tarde, decidió salir a caminar por el centro de la ciudad, buscando algo de aire fresco y tal vez un poco de inspiración. Caminaba entre la multitud, sintiendo cómo la vida vibrante a su alrededor contrastaba con su propia soledad. Observaba los escaparates, las risas de los niños jugando en el parque y las parejas que se abrazaban con ternura. Todo parecía tan ajeno a él. Fue entonces cuando su mirada se posó en una escena que lo tocó profundamente. En una esquina, una mujer joven, vestida de manera modesta, se agachaba para ofrecer comida a un mendigo. La forma en que sonreía y hablaba con él, la calidez de su gesto, le hizo sentir una punzada en el corazón. Era un simple acto de bondad, pero para Alejandro representaba algo mucho más grande, la autenticidad que tanto anhelaba. «¿Por qué no puedo encontrar a alguien así?», murmuró para sí mismo, sintiendo una mezcla de admiración y envidia. La mujer, con su cabello recogido y su mirada sincera, parecía irradiar una luz que atraía a los que la rodeaban. Mientras ella ofrecía su ayuda, Alejandro sintió un impulso repentino, una idea que germinaba en su mente: disfrazarse de mendigo. La locura del pensamiento lo sorprendió. ¿De verdad estaba considerando esa posibilidad? Pero la idea continuaba rondando en su cabeza, como un eco insistente. Tal vez, solo tal vez, si se presentaba ante el mundo como alguien sin recursos, podría descubrir la autenticidad que tanto deseaba y encontrar a esa mujer que lo amara por quien era, no por lo que tenía. Durante semanas, Alejandro planificó su transformación. Comenzó a investigar sobre la vida en la calle, las rutinas de los mendigos, las interacciones humanas que se producían en esos entornos. En sus reuniones de negocios, su mente divagaba, imaginando cómo sería su vida en esa nueva piel. La idea lo emocionaba, a la vez que lo llenaba de nerviosismo. Sabía que no sería fácil, que tendría que enfrentarse a su propia incomodidad y a la mirada juiciosa de los demás. Finalmente, llegó el día en que decidió llevar a cabo su plan. Se despertó temprano, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Miró su reflejo en el espejo y comenzó a despojarse de su identidad. Se deshizo de su cabello cuidadosamente peinado, se puso una gorra desgastada y una chaqueta vieja que había encontrado en el fondo de su armario. Se pintó la cara con un poco de suciedad y se esforzó por adoptar una postura encorvada que le diera un aire de desesperación. «Es solo un papel», se dijo a sí mismo, tratando de calmar los nervios que lo invadían. Se miró una última vez y salió a la calle, sintiendo cómo el viento fresco lo golpeaba en la cara. Nadie lo reconocería, y eso era precisamente lo que quería. Al caminar por las calles, sintió una mezcla de libertad y miedo.
Cada paso era un paso hacia lo desconocido, una aventura que lo sacaría de su zona de confort. Se dirigió hacia el lugar donde se celebraría el concurso de belleza, su corazón latiendo con fuerza ante la anticipación de lo que podría encontrar. Mientras avanzaba, observaba a la gente a su alrededor, sintiéndose cada vez más como un extraño en su propia ciudad. Finalmente, llegó al lugar del evento. El bullicio de la multitud lo envolvió, y Alejandro se sintió abrumado por la energía que emanaba de todos. Se colocó en un rincón, oculto a la vista, y comenzó a observar. Las participantes del concurso desfilaban, cada una más bella que la anterior, pero lo que realmente capturó su atención fue la forma en que se relacionaban entre ellas. Había risas, pero también miradas de desprecio y competencia. Alejandro se dio cuenta de que, a pesar de la belleza exterior, había algo que faltaba. Ninguna de ellas parecía mostrar la autenticidad que él tanto anhelaba. Entonces recordó a la mujer que había visto ayudar al mendigo y se preguntó si alguna de estas participantes tendría la misma bondad en su corazón. «Debo encontrarla», murmuró para sí mismo, decidido a buscar a esa mujer que lo inspiraría a seguir adelante con su búsqueda. Sabía que su disfraz era solo el primer paso, pero tenía la esperanza de que, al menos por un tiempo, podría experimentar una vida diferente, una vida llena de posibilidades. Así, con el alma llena de incertidumbre, pero también de esperanza, Alejandro se preparó para sumergirse en un mundo que nunca había conocido, un mundo donde la autenticidad podría ser la clave para encontrar el amor que tanto deseaba. El aire vibrante del auditorio estaba impregnado de una mezcla de nerviosismo y emoción. Las luces brillaban intensamente sobre el escenario, donde un grupo de mujeres jóvenes se preparaba para dar su mejor versión en el concurso de belleza. Alejandro, aún disfrazado de mendigo, se encontraba en un rincón oscuro de la sala, oculto detrás de unas cortinas desgastadas. Su corazón latía con fuerza. Había llegado a ese lugar con la esperanza de encontrar a alguien auténtico, y su mirada se posó en Clara, la joven que había llamado su atención desde el primer momento. Clara, con su cabello castaño claro y una sonrisa deslumbrante, se presentaba ante el jurado no solo como una competidora, sino como una mujer con principios. «Soy Clara», comenzó, su voz resonando clara y fuerte en el micrófono. «Vengo de una familia humilde y siempre he soñado con ser modelo, no solo por el glamour, sino para poder ayudar a los demás, a mi familia y a aquellos que no tienen las mismas oportunidades que yo». Alejandro sintió que un torrente de emociones lo invadía. La sinceridad de Clara era un bálsamo para su alma herida, cansada de las superficialidades de su propia vida. Mientras Clara compartía su historia, Alejandro no podía apartar la mirada. Cada palabra que pronunciaba parecía resonar en su corazón. La forma en que hablaba de sus sueños y de su deseo de ayudar a otros lo tocaba profundamente. No había en ella la vanidad o el egoísmo que él había asociado con tantas mujeres de su círculo. En su lugar, encontró a una joven con un corazón puro y una pasión ardiente por hacer la diferencia. Sin embargo, la atmósfera cambió drásticamente cuando un grupo de participantes, lideradas por una mujer de cabello rubio y actitud desafiante, comenzaron a murmurar entre risas. «¿Ayudar a los demás? Por favor», se burló una de ellas. «¿Qué puede hacer una simple modelo? Lo único que sabes hacer es posar». Alejandro, que había estado observando en silencio, sintió que una ola de ira lo invadía. No podía permitir que Clara fuera ridiculizada. La injusticia lo llenó de determinación. Se levantó de su escondite y, con pasos firmes, se acercó al grupo de mujeres. Su apariencia desaliñada y su andar vacilante parecían contrastar con la energía que emanaba de su interior. ¿De verdad creen que el valor de una persona se mide por su apariencia?, preguntó en voz alta, atrayendo la atención de todos. Las miradas se volvieron hacia él, algunas con sorpresa, otras con desdén. «¿Y tú quién te crees para hablar?», retó la mujer rubia, cruzando los brazos y sonriendo con desdén. «Un mendigo no tiene voz en este lugar». Alejandro sintió la provocación, pero se mantuvo firme. «No necesito tener dinero o fama para saber que cada uno de nosotros tiene un propósito. Clara está aquí buscando hacer algo más grande que ella misma. ¿Qué hay de ustedes? ¿Solo están aquí por vanidad?». Las risas cesaron y el murmullo se transformó en un silencio incómodo. Clara, al principio sorprendida por la intervención de Alejandro, sintió una ola de gratitud al ver cómo defendía su causa. «Gracias», murmuró, su voz casi inaudible.
pero Alejandro pudo escucharla. Era como si se hubiera forjado una conexión instantánea y poderosa entre ellos. La mujer rubia, al verse acorralada, intentó recuperar el control de la situación. «No necesitamos lecciones de un mendigo», dijo, su tono ahora lleno de desprecio. «La belleza real está en el estatus y en el poder, no en las palabras vacías». Alejandro, sintiendo que la conversación se tornaba hacia su contra, no se dejó amedrentar. La verdadera belleza se encuentra en lo que uno hace por los demás, no en lo que se muestra en un escenario, replicó, su voz firme. Clara se sintió inspirada por el coraje de Alejandro. Aquel hombre, que parecía tan fuera de lugar en un evento como ese, había puesto de manifiesto la superficialidad de la competencia. A medida que la tensión crecía, el jurado observaba en silencio, intrigado por el desenlace de aquella confrontación inesperada. Finalmente, la mujer rubia, frustrada, giró sobre sus talones y se marchó con su grupo, dejando a Clara y a Alejandro en un espacio de calma inusitada. Clara se acercó a él, su expresión ahora radiante. «No sé quién eres, pero gracias por interceder por mí. Eso significa mucho», dijo, su voz llena de sinceridad. Alejandro sonrió, sintiendo que a pesar de su disfraz, había hecho algo valioso. «Solo dije lo que pensé. Nadie merece ser menospreciado por sus sueños», respondió, sus ojos reflejando una mezcla de admiración y empatía. La siguiente ronda del concurso comenzó, y Clara se preparó para mostrar su talento. Mientras ella se dirigía al escenario, Alejandro se sintió inspirado. La forma en que Clara se movía, su confianza y su deseo genuino de ayudar a otros eran cualidades que él había estado buscando, no solo en la vida, sino también en su propia existencia. Mientras la veía brillar bajo las luces, se dio cuenta de que su búsqueda de autenticidad había dado un giro inesperado. Sin embargo, las palabras de la mujer rubia resonaban en su mente. ¿Qué pasaría si su identidad fuera descubierta antes de que pudiera establecer una conexión verdadera con Clara? ¿Y si su disfraz se desmoronaba, revelando al millonario que había estado escondido detrás de la fachada del mendigo? La ansiedad comenzaba a apoderarse de él, pero la voz de Clara en el escenario lo mantenía anclado. Ella era el faro de luz en medio de sus dudas. Después de la ronda de talentos, Alejandro se encontró buscando a Clara entre la multitud. La admiración por su valentía y honestidad lo había llevado a un lugar donde se cuestionaba su propia vida. Quería compartir más con ella, conocer sus sueños, sus temores, y quizás incluso revelar su verdad. Pero la sombra de su propia identidad seguía acechando, y la idea de perder a alguien tan especial lo llenaba de terror. El concurso continuó, y Clara avanzaba con fuerza, convirtiéndose en una de las favoritas del público. Cada vez que se presentaba, Alejandro sentía que su corazón latía más rápido, no solo por el miedo a ser descubierto, sino porque había comenzado a enamorarse de la mujer que veía en el escenario. Su autenticidad iluminaba la sala, y él deseaba ser parte de su mundo, un mundo donde la superficialidad no tuviera cabida. A medida que el evento llegaba a su fin, Alejandro se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. ¿Debería seguir en la sombra, disfrutando de la belleza de Clara desde lejos? ¿O debería rebelarse y arriesgar todo lo que había construido? La decisión se tornaba cada vez más complicada, y en su pecho, la lucha entre el miedo y el deseo comenzaba a pesar como una roca. El concurso de belleza había sido un viaje inesperado, y mientras Clara se preparaba para la ronda final, Alejandro supo que su vida nunca sería la misma. La búsqueda de amor y autenticidad era más intensa de lo que había imaginado, y en sus manos estaba decidir qué camino quería tomar. Alejandro, aún disfrazado de mendigo, se plantó ante el grupo de participantes burlonas con una mezcla de determinación y adrenalina. La risa sarcástica de las mujeres resonaba en sus oídos, pero lo que más le dolía era la expresión herida en el rostro de Clara, quien había tratado de ignorar los comentarios crueles. Un instante de silencio se apoderó de la escena mientras él se aclaraba la garganta, su voz resonando con un tono firme que sorprendió incluso a él mismo. «¿Qué les pasa?», preguntó, mirándolas a los ojos con una intensidad que las dejó perplejas. «¿Creen que esto es un juego? Clara es una mujer valiente, y ustedes deberían sentir vergüenza por lo que acaban de hacer». Las participantes se miraron entre sí. Sus risas se apagaron gradualmente, y una de ellas, la más alta y arrogante, dio un paso adelante. «¿Y tú quién te crees para intervenir?», replicó con desdén.
Solo eres un mendigo. No te metas donde no te llaman. Alejandro sintió que la ira comenzaba a burbujear en su interior, pero forzó una sonrisa. Sabía que debía mantenerse firme, no solo por Clara, sino por él mismo. «Quizás soy un mendigo», respondió con calma, «pero al menos tengo la dignidad de no humillar a alguien que solo intenta perseguir sus sueños». Clara, al escuchar esas palabras, sintió una oleada de gratitud que la envolvió. Sus ojos se encontraron, y en ese breve instante, todo el ruido a su alrededor se desvaneció. «Gracias», murmuró Clara, sintiendo que su corazón se aceleraba. Las participantes, aunque todavía con una actitud desafiante, comenzaron a retroceder lentamente, incapaces de sostener su burla frente a la autenticidad de Alejandro. La líder del grupo, visiblemente incomodada, finalmente dijo: «Vamos, chicas, no vale la pena», y con un gesto despectivo se alejó, seguida por las demás. El peso de la tensión se disipó y Clara se acercó a Alejandro, su rostro iluminado por una mezcla de sorpresa y admiración. «No debiste hacer eso. Podrías haberte metido en problemas». Su voz era suave, pero había un destello de preocupación en sus ojos. «No me importa». Él se encogió de hombros, intentando restarle importancia al asunto. «No puedo quedarme callado mientras alguien como tú es tratado de esa manera». Clara sintió un calor en su pecho. La conexión entre ellos había crecido de manera inesperada y poderosa. «Te lo agradezco de verdad. Eres diferente a los demás». Sus ojos reflejaban sinceridad, y Alejandro sintió que su corazón latía más rápido. «No hay de qué». Alejandro se permitió sonreír, sintiendo como si un nuevo propósito comenzara a tomar forma dentro de él. Era más que una simple intervención. Había defendido a una mujer que admiraba, y eso le daba un sentido de valor que no había sentido en mucho tiempo. Ambos se alejaron del bullicio del concurso, buscando un lugar más tranquilo para hablar. Se sentaron en un banco del parque cercano, rodeados de árboles que comenzaban a perder sus hojas doradas. La belleza del lugar contrastaba con la crudeza de la vida que él había estado tratando de entender. «¿Cuál es tu historia?», preguntó Clara, inclinándose hacia él interesada. Alejandro tomó un respiro profundo, recordando su vida de lujo y las sombras que a menudo la acompañaban. Sin embargo, decidió no hablar de su pasado, sino de sus sueños, de su deseo de autenticidad. «Crecí en una familia adinerada. Tenía todo lo que podría desear, pero siempre sentí que algo faltaba. Las personas que me rodeaban estaban más interesadas en mi dinero que en mí». Se detuvo un momento, su mirada perdida en el horizonte. «Por eso estoy aquí. Quiero encontrar a alguien que me quiera por quien soy, no por lo que tengo». Clara lo escuchaba atentamente, sintiéndose más conectada a él cada segundo. «Eso suena muy solitario», respondió con un tono de comprensión. «Yo vengo de un entorno diferente, pero también entiendo lo que es luchar por ser visto. Siempre he querido ser modelo, no solo por la fama, sino para ayudar a mi familia. Quiero que ellos tengan una vida mejor». Alejandro la miró intensamente, admirando su pasión y sinceridad. «Tienes una fuerza increíble», dijo, sintiendo que su propia vulnerabilidad se desvanecía al compartir ese momento con ella. «No todos tienen el coraje de seguir sus sueños, especialmente en un mundo como este». Clara sonrió, sus ojos brillando. «A veces es difícil. La competencia es feroz, y hay quienes solo buscan aprovecharse de los demás. Pero creo que si uno se mantiene fiel a sí mismo, las cosas buenas llegarán». La conversación fluyó entre ellos, cada palabra construyendo un lazo más fuerte. Alejandro se dio cuenta de que, a pesar de su disfraz, se sentía más auténtico que nunca a su lado. Clara era un soplo de aire fresco en su vida, y no podía evitar preguntarse cómo había podido vivir tanto tiempo sin alguien como ella. «¿Te gustaría que te contara más sobre mí?», sugirió Clara, su curiosidad evidente. «Claro, tengo todo el tiempo del mundo», respondió él, ansioso por conocer más sobre su vida. Clara comenzó a compartir su historia, cómo había enfrentado adversidades y había luchado por cada oportunidad. Alejandro la escuchaba con atención, sintiendo un profundo respeto por su perseverancia. A medida que hablaba, él se dio cuenta de que había algo en su historia que resonaba con él, algo que hacía eco de sus propias luchas internas. «A veces, siento que estoy atrapada en un ciclo», dijo Clara, su voz más suave. «Quiero ser fuerte, pero hay días en que la presión es abrumadora». Alejandro sintió una punzada de empatía. Él también había sentido esa presión, aunque de una manera diferente. «Lo entiendo.
A veces uno se siente como si estuviera en un escenario, interpretando un papel. Pero lo que importa es que no dejes que eso te defina. Eres más que tus circunstancias. Se dio cuenta de que sus palabras eran tan para él como para ella. Clara asintió, sus ojos brillando con gratitud. Gracias por escucharme. No muchos se toman el tiempo para hacerlo. Ambos se sumieron en un silencio reconfortante, disfrutando de la compañía del otro. Alejandro reflexionaba sobre su vida y sus decisiones. Había encontrado en Clara algo que nunca había buscado, una conexión genuina que lo desafiaba a ser mejor, a cuestionar lo que realmente deseaba. ¿Y tú?, preguntó Clara rompiendo el silencio. ¿Tienes algún sueño que te gustaría seguir? La pregunta lo tomó desprevenido. Alejandro se quedó en silencio, pensativo. Había pasado tanto tiempo persiguiendo el éxito y la aprobación que jamás se había detenido a pensar en lo que realmente quería. No estoy seguro, confesó finalmente. Creo que he estado tan enfocado en lo que se espera de mí que he olvidado mis propios deseos. Quizá mi verdadero sueño sea encontrar la autenticidad que he estado buscando. Clara sonrió y su expresión iluminó el parque. Entonces, tal vez estás más cerca de encontrarlo de lo que piensas, dijo, su voz llena de esperanza. Alejandro sintió que su corazón se expandía. En ese momento, comprendió que su búsqueda no se trataba solo de encontrar a alguien que lo amara, sino de reconocerse a sí mismo, de liberarse de las cadenas que lo mantenían prisionero en un mundo superficial. Mientras la conversación continuaba, Alejandro supo que había tomado la decisión correcta al disfrazarse de mendigo. Aunque su vida era un laberinto de engaños, había encontrado una chispa de verdad en Clara. La conexión se sentía tan pura que no quería que terminara. Así, en medio de risas y sueños compartidos, dos almas comenzaron a entrelazarse, desafiando las expectativas de un mundo que parecía querer separarlas. El ambiente en el auditorio era electrizante. Las luces brillaban intensamente y el sonido de los aplausos resonaba en cada rincón mientras las participantes de la competencia de belleza desfilaban una tras otra. Clara se encontraba en el centro de la atención y su corazón latía con fuerza, no solo por la emoción del concurso, sino por la conexión que había forjado con Alejandro. Aunque él seguía disfrazado de mendigo, su presencia la confortaba, y ella sentía que había encontrado en él algo más que un simple espectador. Alejandro, desde su rincón oculto entre las sombras, observaba a Clara con una mezcla de orgullo y angustia. La forma en que se movía en el escenario, su sonrisa genuina, la pasión que ponía al hablar de sus sueños y aspiraciones, lo habían cautivado. Sin embargo, la carga de su secreto se hacía cada vez más pesada. El dilema que enfrentaba lo atormentaba. Por un lado, quería revelarle su verdadera identidad y compartir su mundo con ella. Pero por otro, temía que su confesión arruinaría todo lo que habían construido en tan poco tiempo. «Vamos, Clara, tú puedes hacerlo», murmuró Alejandro para sí mismo, mientras la veía recibir aplausos ensordecedores del público. «Eres increíble». Sin embargo, la inseguridad lo asediaba. Si Clara supiera que aquel mendigo que la había apoyado en sus momentos más vulnerables era, en realidad, un millonario, ¿la vería de la misma manera? ¿Lo seguiría admirando? Mientras Clara se preparaba para la siguiente ronda, él sintió que el tiempo se detenía. Ella había capturado la atención de todos, y él no podía evitar sonreír al pensar en lo lejos que había llegado. Pero en lo profundo de su ser, sabía que su tiempo juntos era limitado. La competencia avanzaba, y con cada segundo que pasaba, la presión de confesar su verdad aumentaba. «¿Por qué no lo haces ya?», se preguntó frustrado. Mientras tanto, Clara, al final de su ronda, se acercó a los bastidores, donde Alejandro se encontraba. Ella estaba radiante, su energía era contagiosa. «No puedo creer que haya ido tan bien», exclamó Clara, su rostro iluminado por la emoción. «Nunca pensé que podría sentir esto». Alejandro sonrió, intentando ocultar la tristeza que lo invadía. «Lo hiciste increíble, Clara. El público te ama. Tienes un don». «Gracias», respondió, su mirada brillando. «Pero siento que hay algo más. Como si estuviera conectada contigo de una manera especial. No sé, es extraño». Su voz se apagó y un leve sonrojo se apoderó de sus mejillas. Él tragó saliva, sus pensamientos enredándose. «Quizá deberías seguir tus instintos», sugirió, dudando de cada palabra. «Las conexiones auténticas son raras».
Clara lo miró fijamente, como si pudiera ver a través de su disfraz. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo aquí realmente? Me gustaría saber más sobre ti. Eres un misterio y me intriga. Alejandro sintió que su corazón latía con fuerza. Soy solo un tipo que está pasando por aquí, respondió evasivamente, sintiendo que cada palabra era un engaño. No tengo mucho que ofrecer. Ella frunció el ceño, claramente insatisfecha con su respuesta. No creo que sea solo eso. Hay algo en ti, una profundidad que no he visto en nadie más. El momento se volvió incómodo. Alejandro sintió el impulso de confesarle todo, de quitarse la máscara que había llevado tanto tiempo. Pero el miedo a perderla lo paralizaba. En ese instante, una sombra se interpuso entre ellos. Un periodista del tabloide local, conocido por su olfato para las historias sensacionales, se acercó. Sus ojos brillaban con curiosidad. «¿Qué tenemos aquí?» «Un mendigo y una futura reina de belleza», dijo con un tono burlón. «¿No es una imagen interesante?» Alejandro se tensa al instante, y Clara se volvió hacia él, confundida. «Esto no es lo que parece», intentó explicar, pero las palabras se quedaron atascadas en su garganta. «Claro que no», continuó el periodista, acercándose aún más, su cámara lista. ¿Qué historia se esconde detrás de este encuentro? Los lectores estarán encantados de saber cómo una mujer como tú se relaciona con alguien de la calle. «Eso no es justo», interrumpió Clara, su voz firme. «Él es una buena persona». Miró a Alejandro, buscando su apoyo, pero él se sentía atrapado entre la espada y la pared. «¿Buena persona? El mundo no es tan simple, querida», replicó el periodista con una sonrisa cínica. «Una historia como esta podría ser un gran escándalo. Imagínate las ventas de mis revistas, el mendigo que enamora a la reina de belleza». Alejandro sintió que la ira burbujeaba en su interior. «No tienes derecho a hablar de ella así», dijo, su voz resonando con autoridad. «Clara es mucho más de lo que puedes imaginar». El periodista se rió entre dientes, disfrutando del momento. «Claro, claro. Pero en este mundo, la verdad siempre tiene un precio. Y la verdad es que los secretos no se quedan ocultos para siempre». Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué estás insinuando?», preguntó, su voz temblando. «Solo digo que tengo mis métodos de investigación, y este misterioso mendigo no es quien dice ser». El periodista se volvió hacia Alejandro, su mirada desafiándolo. «¿Qué pasaría si tu identidad saliera a la luz, amigo? ¿Qué harías entonces?» Alejandro sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. El miedo se apoderó de él. Su vida, su mundo, todo lo que había construido podría desmoronarse en un instante. Y lo peor de todo, podría arrastrar a Clara con él. «Déjanos en paz», dijo Clara, interponiéndose entre Alejandro y el periodista. «No tienes derecho a invadir nuestras vidas de esta manera». «¿Y qué harás si lo hago?», se burló el periodista, disfrutando del espectáculo. «Porque créeme, tengo muchas preguntas sobre la relación entre el mendigo y la reina, y estoy seguro de que a la gente le encantaría saber la verdad». Alejandro se sintió impotente. El peso de su secreto, mezclado con la amenaza del periodista, lo dejó aturdido. Clara merecía algo mejor, y él no quería ser la razón de su sufrimiento. Su mente corría, buscando una salida, una forma de proteger a Clara, pero cada opción parecía más desesperada que la anterior. «Clara, yo…», comenzó a decir, pero las palabras se le atragantaron. La desesperación era palpable, y sabía que el tiempo se estaba acabando. La situación era insostenible, y él debía actuar antes de que su mundo se desmoronara por completo. La sala de eventos estaba llena de luces brillantes y un bullicio incesante. Clara, aún vestida con su espléndido traje de gala, había sido coronada como la reina de belleza. La multitud estalló en aplausos y vítores, pero en medio de la celebración, Alejandro se sentía dividido. Mientras todos la rodeaban, él la observaba desde la sombra, sintiendo una mezcla de alegría y tristeza. Sabía que había hecho lo correcto al apoyarla, pero su secreto lo carcomía por dentro. Cuando Clara se acercó a él, su sonrisa deslumbrante iluminó su rostro. «Lo logramos, Alejandro. Nunca pensé que esto sería posible», exclamó, su voz llena de emoción. Alejandro sonrió, sintiendo su corazón latir más rápido. «Lo hiciste tú, Clara. Eres increíble», respondió, forzando una alegría que no podía sentir del todo. «¿Por qué no vienes a celebrarlo con los demás? Eres parte de esto», insistió Clara, tomando su mano. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Esa conexión,
Esa chispa que había encontrado en ella parecía más fuerte que cualquier otra cosa que hubiera experimentado antes. Pero, al mismo tiempo, el peso de su disfraz, de su mentira, se hacía cada vez más pesado. «Prefiero mantenerme un poco al margen, ya sabes cómo son estas cosas», dijo él, tratando de evitar su mirada inquisitiva. Clara frunció el ceño, pero no insistió. «Está bien, pero no te alejes demasiado. Necesito a alguien que me recuerde quién soy en medio de toda esta locura», afirmó antes de unirse a un grupo de periodistas y admiradores. Mientras Clara se alejaba, Alejandro se sintió más solo que nunca. Los medios de comunicación ya comenzaban a girar a su alrededor como buitres, ansiosos por capturar la esencia de la nueva reina. «¿Quién es ese mendigo que acompaña a Clara?», murmuraban entre ellos. Alejandro cerró los ojos, imaginando cómo sería su vida si la verdad salía a la luz. La idea de perder a Clara lo aterraba. Unos minutos más tarde, mientras observaba a Clara reír y disfrutar de su triunfo, un periodista se acercó a él. «¿Y tú quién eres? Pareces un personaje sacado de una novela», dijo con una sonrisa burlona. Alejandro, a pesar de su disfraz, se mantuvo firme. «Solo un amigo», respondió, tratando de sonar casual. El periodista levantó una ceja. «¿Un amigo? ¿De verdad? Me parece que hay algo más entre ustedes dos. ¿Qué tienes que esconder?». La curiosidad y el instinto periodístico del hombre eran palpables. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. «No tengo nada que esconder», dijo intentando sonar convincente. Pero el destello en los ojos del periodista le decía que no se lo creía. «Es curioso, porque todos están hablando de la conexión especial entre la reina y el mendigo. ¿No te gustaría que el mundo supiera quién eres realmente?». «Soy solo un hombre común», insistió Alejandro, aunque dentro de él una voz gritaba en desacuerdo. «¿Común? No me hagas reír», replicó el periodista, alejándose con una sonrisa. Alejandro sintió que su corazón se hundía. Esa conversación solo había intensificado su deseo de huir, de escapar de la presión que lo rodeaba. Mientras tanto, Clara seguía disfrutando de su triunfo, ajena a la tormenta que se avecinaba. La multitud la adoraba, y ella brillaba con una luz que Alejandro nunca había visto en nadie. Pero había algo en su mirada que le decía que, aunque estaba rodeada de admiradores, también había una soledad profunda en su interior. Finalmente, la celebración comenzó a desvanecerse. La gente se dispersaba, y Alejandro decidió que era el momento de alejarse. Caminó hacia la salida, sintiendo la necesidad de escapar de todo. Pero antes de que pudiera salir, una voz familiar lo detuvo. «Alejandro, espera», era Clara. Se había separado de la multitud y corría hacia él. «¿Por qué te alejas? No puedes desaparecer así», dijo con la respiración agitada. Alejandro se dio la vuelta, sintiendo cómo su corazón se encogía. «No estoy huyendo, solo necesito un momento a solas», mintió. «¿A solas? ¿Por qué? ¿Acaso no estás feliz por mí? He cumplido uno de mis sueños, y tú deberías estar aquí para compartirlo», insistió Clara, su voz llena de preocupación. Alejandro deseaba explicarle, deseaba contarle todo, pero la idea de perderla lo mantenía cautivo. «Estoy feliz por ti, realmente lo estoy. Pero este mundo es abrumador y no sé cómo encajar en él», confesó sintiéndose vulnerable. «¿Encajar? Alejandro, solo sé tú mismo. Eso es lo que me atrajo de ti desde el principio. No tienes que cambiar nada», dijo Clara, acercándose más, sus ojos buscando los de él. «Pero yo no soy quien crees que soy», murmuró Alejandro, sintiendo que el momento de la verdad se acercaba. «¿Qué quieres decir? ¿Por qué me miras así?», preguntó Clara confusa. Alejandro tomó aire, sintiendo la presión aumentando. «Clara, hay algo que necesito que sepas», comenzó, pero su voz se detuvo. En ese instante, el sonido de un flash lo distrajo. Un grupo de periodistas había llegado a la escena, sus cámaras disparando como locas. «¡Miren! Es el misterioso mendigo que ha estado tan cerca de la reina», gritó uno de ellos. La atención se centró en Alejandro y su corazón se hundió. Clara miró a su alrededor y la confusión en su rostro se transformó en sorpresa. «¿Misterioso mendigo? Alejandro, ¿qué está pasando?», preguntó, sin entender la magnitud de la situación. «Clara, yo...» Alejandro no sabía cómo continuar. La presión era demasiado. Sintió que su mundo se desmoronaba a su alrededor. «No tengo tiempo para esto», dijo, y comenzó a caminar hacia la salida. «¡Espera, Alejandro!».
Clara lo siguió, su voz llena de angustia. «No puedo, Clara. No puedo ser parte de esto», gritó Alejandro, sintiendo que su decisión de huir se hacía cada vez más fuerte. Pero Clara no se rindió. «No me dejes, por favor. Necesito entender», suplicó, acercándose a él. Alejandro se detuvo, su corazón desgarrándose ante su desesperación. «No puedo arrastrarte a mi caos», dijo, sintiendo que la tristeza lo invadía. «Eres parte de mi vida ahora. No puedes simplemente irte», respondió Clara, con lágrimas en los ojos. Alejandro se sintió atrapado, y la culpa lo consumía. «Lo siento, Clara. Solo necesito tiempo», dijo antes de perderse entre la multitud, dejando atrás la única conexión auténtica que había encontrado en años. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas del vestíbulo del auditorio, creando un ambiente cálido y melancólico. Alejandro, aún disfrazado de mendigo, se encontraba en un rincón, observando a Clara mientras ella celebraba su victoria con las otras participantes. Su corazón latía con fuerza. Sabía que el momento de rebelarse había llegado, pero el miedo lo paralizaba. Finalmente se acercó a ella, respirando hondo. Clara, con su corona de reina de belleza, lo vio y una mezcla de alegría y confusión cruzó su rostro. «Alejandro, no puedo creer que estés aquí. Ven, celebra conmigo», exclamó sonriendo. Su luz era contagiosa, pero Alejandro sabía que su verdad oscurecería aquel brillo. «Clara, hay algo que tengo que decirte», comenzó, su voz temblando ligeramente. Ella dejó de sonreír, su mirada tornándose seria. «¿Qué sucede? ¿Por qué estás tan pálido?», preguntó con un tono de preocupación que hizo que su corazón se encogiera. «No soy quien crees que soy», dijo, tragando saliva. «No soy un mendigo. Soy Alejandro, un empresario. Vine aquí para encontrar algo auténtico, y me disfracé para poder conocerte sin que me juzgaran por mi dinero». Las palabras salieron de su boca como un torrente, pero el efecto fue devastador. Clara se quedó inmóvil. Sus ojos se abrieron con incredulidad. «¿Qué? ¿Estás bromeando?», replicó, su voz vacilante entre la incredulidad y la traición. «¿Todo esto fue solo un juego para ti? ¿Me usaste para...?» Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, llenas de dolor. «No, por favor, escúchame», insistió Alejandro, dando un paso hacia ella. «No fue un juego. Nunca quise hacerte daño. Lo que siento por ti es real. Me enamoré de ti, de la persona que eres, no de la reina de belleza que representas». Clara retrocedió, sus ojos llenos de lágrimas. «No sé si puedo creer en tus palabras. ¿Cómo puedo saber que no solo estás interesado en lo que soy ahora, en mi éxito? ¿Y si todo fue una mentira desde el principio?», cuestionó, su voz quebrándose. En ese momento, un hombre apareció detrás de Alejandro, interrumpiendo la conversación. Era Lucas, un viejo amigo de Alejandro, que había sido su socio en varias empresas. «Alejandro, pensé que eras un cobarde por esconderte, pero ahora veo que estás metido en algo mucho más complicado», dijo Lucas, mirando a Clara con una mezcla de curiosidad y desdén. «Lucas, no es el momento», respondió Alejandro frustrado, pero Lucas continuó, ignorando el ruego. «¿Sabías que la familia de Clara tiene un oscuro secreto? Algo que podría arruinar todo lo que has construido aquí». La tensión en el aire se volvió palpable. Clara miró a Lucas, su curiosidad superando su dolor. «¿Qué quieres decir con un secreto? ¿De qué hablas?», preguntó, su voz ahora llena de determinación. Lucas sonrió, como si disfrutara de la revelación que estaba a punto de hacer. «No te lo puedo contar todo, pero sé que tu familia tiene conexiones con personas poco recomendables. Negocios turbios que podrían involucrarte directamente en un escándalo que arruinaría tu carrera como modelo y tu reputación». Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «No, no puede ser verdad», murmuró, tratando de aferrarse a la esperanza. «Mi familia siempre ha sido honorable. Mi madre trabajó duro para darnos una vida digna». «Lo sé», continuó Lucas, «pero a veces las apariencias engañan. Lo que te estoy diciendo es que no todo lo que brilla es oro. Si Alejandro y tú continúan juntos, podrías arruinarte por su culpa. Es mejor que lo pienses bien». Alejandro sintió una mezcla de ira y desesperación. «¿Por qué estás aquí, Lucas? Esto no es solo un juego. Clara es importante para mí. No voy a dejar que la amenaces con tus rumores», dijo con firmeza mirando a Clara, cuya expresión era ahora una mezcla de confusión y miedo.
¿Te das cuenta de lo que esto significa, Alejandro? Tu reputación también está en juego. Si se descubre que eres el mendigo que ha estado cerca de la nueva reina de belleza, eso podría ser un escándalo monumental, insistió Lucas, sin dejar de mirar a Clara, como si estuviera esperando que ella se diera cuenta de la gravedad de la situación. ¿Qué vas a hacer, Alejandro? ¿Vas a permitir que su vida se destruya por tu culpa?, preguntó Clara, sintiendo la presión y la traición en sus palabras. ¿Es esto lo que querías? ¿Dañarme para conseguir lo que quieres? No, Clara, nunca quise lastimarte. Solo quería ser sincero contigo. Quiero que elijas por ti misma, sin las sombras de mi pasado, respondió Alejandro sintiendo que el suelo se deslizaba bajo sus pies. La tensión era insoportable. Clara se dio la vuelta, tratando de procesar todo lo que había escuchado. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente, su voz temblando. No sé si puedo seguir confiando en ti. En ese instante, un periodista entró en la sala, su cámara a cuestas, con una mirada de determinación en su rostro. «Alejandro, Clara, tengo algo que mostrarles», gritó acercándose rápidamente. La expresión en su rostro era de triunfo, como si hubiera encontrado el mayor de los escándalos. Alejandro sintió que su corazón se hundía. «No. ¿Qué tienes?», preguntó, sabiendo que lo que fuera que el periodista había descubierto podría destruirlo todo. «Pruebas sobre tu identidad, Alejandro. Y más importante, pruebas de la conexión de Clara con un oscuro pasado», dijo levantando un documento que sostenía en su mano. «Esto es solo el principio. No quiero arruinar sus vidas, pero la verdad siempre sale a la luz». Clara, que había estado mirando a Alejandro, se volvió hacia el periodista con una mezcla de miedo y furia. «¿Qué estás diciendo? ¡No puedes hacer esto!», gritó, pero el periodista sonrió, satisfecho con el caos que había desatado. «Lo siento, pero es mi trabajo. Ustedes dos son el primer gran escándalo del año. La gente quiere saber la verdad», dijo, levantando la cámara y apuntando hacia ellos. La atmósfera se volvió eléctrica. Los corazones de Alejandro y Clara latían con una mezcla de pánico y desesperación. ¿Qué pasaría ahora con ellos? La verdad, que había sido su refugio y su condena, estaba a punto de salir a la luz, y con ella sus sueños, sus expectativas, y lo más importante, su amor. El destino de su relación, así como sus vidas, pendía de un hilo. En ese momento ambos comprendieron que las decisiones que tomaran a continuación no solo definirían su futuro, sino también el de aquellos que los rodeaban.